Bendiciones para todos, les habla el pastor Gabriel González de las escuelas del Reino Eder y estoy muy agradecido con Dios porque nuevamente tenemos una semana más para compartir su Torá, su enseñanza, su instrucción, sus normas de vida para todos nosotros. Y esta semana la porción tiene título Balak, que es la número 40. En esta semana estaremos estudiando cómo Balak envía a llamar a Balaán, enviando emisarios y cada vez fueron más de renombre, fueron hombres más importantes en la medida que enviaba esos emisarios. También el Eterno así le aprueba a Balaam ir hasta donde estaba Balak, quien lo estaba llamando. Durante ese transcurso vemos como el asna habla a Balaam por causa de un ángel que estuvo en el camino. También cuando Balaam empieza a pronunciar las bendiciones sobre Israel, construye los altares. Balak le decía por qué lo bendice si él lo llamó para maldecirlo, pero el eterno Dios puso las palabras en la boca solo para bendecir a Israel. Y por último vamos a estudiar cómo el pueblo es inducido por los moabitas. Bien, iniciamos entonces en el capítulo 22, versículo 1, dice: Luego los hijos de Israel continuaron la marcha y acamparon en la llanura de Moab, que se encuentra junto al Jordán, cerca de Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, miró todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Recordamos el contexto: Israel había vencido a los dos hombres más poderosos o de renombres dentro de aquella zona, que eran Sejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. Estos hombres eran conocidos como protectores de ese lugar, eran conocidos como la luz de ese lugar. Eran aquellos varones de mayor renombre como guerreros que eran, y de hecho eran, dice la escritura, que eran gigantes, que era hombre de gran estatura. El resto de los pueblos, mientras ellos no los atacaran, se sentían protegidos de otros invasores por causa de estos hombres. Entonces, al conocer Balac que Israel había derrotado a estos dos gigantes, a estos dos guerreros, se sintió atemorizado, tuvo miedo de lo que Israel pudiera hacerle. Siendo aún Balac un gran guerrero, era reconocido como un hombre de guerra, y de hecho los aportes dicen que Balac en ese momento fue escogido, o durante ese periodo fue escogido como rey, por la situación de emergencia que se presentó por la derrota de Israel a estos dos gigantes. Entonces Moab, al no encontrar a un candidato, escogieron a este varón de renombre, un hombre de guerra, y él de hecho tenía conocimientos de artes mágicas, tenía conocimiento de brujería. Entonces lo escogen a él como rey, y él, al conocer que Israel venció a los gigantes, él se dio cuenta de que su estrategia militar o su fuerza militar no se podía comparar a la de Israel, por lo cual tenía que recurrir a otra estrategia para así vencerlos. Entonces en esta parashá, en esta porción, identificamos parte de la estrategia del enemigo que se utilizó en este momento. Es decir, hay tres aspectos que podemos identificar en toda la porción. Lo primero es que podían utilizar una estrategia de guerra, es decir, luchar cuerpo a cuerpo. Lo segundo fue que se utilizó la brujería, la magia, las artes ocultas, el ocultismo, para operar contra Israel, alquilando a Baal para maldecirlo. Y lo tercero, al finalizar la parashá, es como el enemigo, a través del consejo de Balaam a Balac, operó en Israel, influenciando a través de las debilidades sexuales o de las pasiones en el pueblo por las mujeres madianitas. Bien, si continuamos leyendo, dice que los ancianos de Moab se acercaron a este hombre y dijeron que Israel iba a lamer como el buey toda la zona, la hierba de toda la zona, y que debían hacer algo. Entonces, si no iban a luchar, debían hacer algo en contra de ellos. Es entonces cuando Balac decide contratar a Balaam, haciendo así alianzas para poder luchar contra Israel. Y en Apocalipsis 2.14 el Señor nos dice algo:
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer los sacrificados a los ídolos y a fornicar. Primero, el Balac contrata a Balaam o envía a contratar a Balaam para maldecir al pueblo, y vamos a leerlo. Dice el verso 5, entonces mandó emisarios a llamar a Balaam, hijo de Beor, intérprete de sueños, que vivía cerca del río, en la tierra de los amonitas, diciendo, he aquí que un pueblo salió de Egipto y cubre la superficie de la tierra, y he aquí que están acampando frente a mí. Ven ahora y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Tal vez pueda vencerlos y expulsarlos de la tierra, porque yo estoy enterado de que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. En el verso 6 específicamente, vemos cómo Balac tenía conocimiento de quién era Balaam. Hablando más de Balaam, ya leímos Apocalipsis 2:14, vemos que este era un hombre reconocido en aquella tierra como un profeta, un supuesto profeta, que a quien bendecía era bendito y a quien maldecía era maldito. Por eso el verso dice que Balac sabía quién era él y lo que hacía, porque Balac también tenía conocimiento de ocultismo. Y el Señor nos lo advierte acerca de estos profetas. Dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estos frutos que identificarán a estos hombres darán testimonio de quiénes son verdaderamente. Las personas que los rodean, su familia, los miembros de su congregación, el equipo con el cual trabaja, serán parte de los frutos que darán testimonio de este profeta. Cuando un profeta es llamado por el eterno Dios, solo la palabra del eterno Dios debe salir de él. El problema es que muchas veces los sentimientos se encuentran ligados o no han sido procesados por la mano del eterno Dios, y entonces cuando el eterno da una palabra, todo eso puede salir influenciado por los sentimientos, las pasiones, los pensamientos del hombre, y dar palabra fuera de tiempo, a destiempo, o que no debía decir, o alguna palabra que no viene de Dios, sino de los pensamientos de la persona. Por eso es necesario estar atento en la enseñanza y en la instrucción del Eterno, caminar en intimidad, orar constantemente, estar bajo la poderosa mano del Eterno para ser procesados por Él. Entonces los frutos, por sus frutos, serán conocidos. Hablemos un poco más acerca de un profeta. Un profeta es un vocero, un atalaya, es una puerta, un vidente. Es aquel que recibe los diseños del Padre Eterno y los comunica. Un profeta no solo es profetizar y hablar palabra y predecir el futuro o anunciar cosas futuras. Es uno que camina alineado a lo que Dios está diciendo, como una puerta, como un vocero, como un atalaya, para estar apercibido, alerta de lo que Dios va a hacer a través de esa persona o de un ministerio, y a la misma vez estar apercibido de cualquier influencia externa que no proviene del eterno Dios. Sigamos con Balaam. Y Balac ya había enviado emisarios para mandar a traerlo. Balaam, recibiéndolo, les dice: quédense aquí esta noche y yo traeré cualquier respuesta que Elohim me dé. Así que los principales de Moab se quedaron con Balaam, y el Eterno vino a Balaam en sueño y le dijo: ¿quiénes son estos hombres contigo? Y Balaam le respondió: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado este mensaje, lo ha enviado a llamarlo. Es decir, Balaam tenía un don de profecía. Él verdaderamente era sensible a las voces, a la voz del Eterno en ese momento.
Sensible en el sentido de sus dones, de que tenía la capacidad para escuchar a Dios en el momento en que Dios le habló. Pero si estudiamos el nombre de Balaam, en el significado hebreo de su nombre quiere decir sin pueblo. Es decir, era un hombre que no tenía una conexión con un pueblo, era solitario. No dependía de una nacionalidad, sino de su propio deseo, de su propia honra, de lo que deseaba para sí. Es decir, en conclusión, un profeta sería como una antena, viéndolo desde un ejemplo más claro. Es decir, una antena recibe una señal para luego ser transmitida a los receptores, televisores, teléfonos. Es un repetidor de esa señal que está recibiendo. Un profeta viene a ser un repetidor de lo que recibe. Si recibe del eterno Dios, va a hablar del eterno Dios, pero si recibe de otra fuente, el ocultismo, las tinieblas, va a hablar de lo que recibe. Un profeta es sensible a estas cosas, por eso necesita ser procesado, necesita ser entrenado, capacitado, tener una relación estrecha de padre a hijo con el eterno Dios para repetir las palabras del eterno, es decir, para reproducir lo que viene del eterno Dios y no lo que viene de otra fuente. Este no era el caso de Balaam. Balaam era solitario, no tenía pueblo, no reproducía lo que Dios entregaba en el ejemplo, como lo hacía con Moisés. Pero en este caso, él deseaba en su corazón. La palabra nos da a entender que el deseo de su corazón era solamente el lucro. Porque una vez recibido a estos hombres y contándoles quiénes eran, el Eterno le dice a Balaam: no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Entonces dice que Balaam se levantó, le dijo a estos hombres que no iba a ir. Ellos se regresaron, Balac envió más emisarios y Balaam le volvió a consultar al Eterno. Ya va. Si Dios le había dicho, no vas a ir con ellos, ¿por qué tenía que insistir a ir? Si podía ir, si tenía permitido ir, si el Señor le daba permiso ir. Y entonces dice que la palabra que el Eterno se enojó con él y le dejó ir. Vemos entonces en el camino, Balaam va montado con su asna y el ángel se le aparece en algunas ocasiones, en varias ocasiones le aparece haciéndole de adversario en el camino para que no fuese a ese lugar. Entonces dice la palabra que el asna en ese momento le habla por dirección, por mano del ángel, le habla a Balaam, luego de Balaam haber azotado el asna. Entonces dice la palabra que el Eterno se enoja con Balaam. ¿Y cómo es esto de que le permite ir, pero entonces se enoja con él? Y la respuesta para esto lo podemos encontrar en el verso 32, que dice: he aquí yo he salido para oponerme a ti, porque tu camino es perverso delante de mí. Es decir, la intención del corazón de Balaam no era el de bendecir a Israel, sino de recibir una honra, un lucro propio para él. La ira del Eterno contra Balaam fue por causa del motivo por el cual se fue. Su deseo era ser pagado y honrado ante las autoridades por su profecía. Balaam iba con la intención del lucro, de su propio beneficio, de la codicia por querer. Su corazón estaba vendido al lucro. Una vez acontecido lo del ángel y el asna, él le da las instrucciones de que solo la palabra que el Eterno le diera, él hablaría. De esa forma lo dejaría ir. Muy bien, Balaam continúa su camino y llega hasta Balac. Balac lo recibe y Balaam le responde diciendo a Balac: mira, ahora he venido a ti. ¿Hay algo acaso que pueda decir? La palabra que el Eterno ponga en mi boca, esa diré. Así comenzó la relación entre Balac y Balaam. De hecho, esta frase Balaam la dice en varias ocasiones, de que solo diría las palabras del Eterno. Y eso nos da algo que pensar, porque ¿cuáles eran las intenciones de su corazón desde el principio? El lucro, completar lo que quería Balac para ser así pagado, es decir, maldecir a Israel. Y de hecho la misma palabra nos confirma esas intenciones del corazón de Balaam, la de maldecir, de que el Eterno cambió la maldición por la bendición. Y Deuteronomio 23:5 nos lo dice.
Dice, mas el Eterno tu Elohim no quiso escuchar a Balaam, sino que el Eterno te cambió la maldición en bendición, porque el Eterno tu Dios te ama. Todas las veces cuando Balaam se paró en el monte alto, luego de haber sacrificado los animales en los 7 altares y abrir su boca para maldecirlo, el Eterno cambió la maldición por la bendición. Es decir, en ese momento no era Balaam el que estaba hablando, sino el mismo Espíritu de Dios a través de él que lo tomaba y hablaba la bendición. Todo este acontecimiento nos enseña que es el Dios eterno quien debe hablar por nosotros. Pero en muchas ocasiones, en la dureza de nuestro corazón, no dejamos al Dios eterno hablar, sino que utilizamos nuestras propias palabras para decir algo cuando no es lo que Dios quiere decir. Y a la misma vez vemos como a través de los sacrificios vino la profecía sobre Balaam. Y nos enseña que nosotros debemos sacrificar entonces nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que queremos muchas veces alcanzar para que sea el Dios eterno hablando a través de nosotros. De hecho, cuando tomamos una decisión importante o vamos a iniciar algo importante, nuestro deber debe ser consultar al Dios eterno. Siempre en todo lo que emprendamos, lo que hagamos, debemos consultar al Dios eterno primeramente. Pero ¿cuál será nuestro sacrificio? ¿Animales? No, ya no sacrificamos animales. Los deseos de nuestro corazón, las áreas de nuestra vida para lograr aquello, deben ser nuestros sacrificios. Y así el Dios eterno nos dará cuál será la dirección correcta, cuál es el proceder correcto para alcanzar su voluntad y no la nuestra. Nuestra intención siempre será honrar al Dios eterno, exaltar al Dios eterno con sacrificios de nuestro corazón, de alabanza, de acción de gracias, para conocer así su voluntad y caminar sobre lo profetizado, sobre su voluntad. Balaam entonces le da órdenes a Balac construir 7 altares y ofrecer sacrificios sobre cada uno de ellos en aquel monte alto donde podía ver un extremo de Israel. Luego de todo esto, entonces se encuentran en medio de esos sacrificios, de esos holocaustos, y Balaam pronuncia la primera profecía y dice: y levantó su voz diciendo: desde Harán me ha traído Balac, rey de los moabitas, desde las montañas del oriente, para decirme: ven, maldíceme a Jacob, ven, destrúyeme a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo destruiré a quien el Eterno no ha destruido? Pues desde la cima de los montes lo he visto, y desde las colinas lo he contemplado. He aquí el pueblo que mora solitario y no es contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob y el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo mismo la muerte de sus íntegros y sea mi fin como el suyo. Dice que desde Harán lo mandó a llamar Balac. Hay aportes que dicen que Balaam era un descendiente de Labán y por eso dice que desde el oriente fue mandado a llamar, o sea, desde donde él nació. Cuando leemos el verso 8, dice que ¿cómo va a maldecir a alguien que el Eterno no ha maldecido y a destruir a quien el Eterno no ha destruido? Lo podemos ver muy relacionado con Romanos 8, 33 al 34, donde dice: ¿quién acusará a los escogidos del Eterno? El Eterno es el que justifica. ¿Y quién es el que condena? Es muy relacionado esta palabra. Y el Eterno no le permitió en este momento, como lo habíamos dicho, que Balaam maldijera a Israel, sino que el Eterno intervino para pronunciar la bendición sobre ellos. Luego en el verso 9 dice: desde la cima de los montes lo he visto y de las colinas lo he contemplado. Y aquí el pueblo que mora solitario, que no es contado entre las naciones. Israel es el pueblo escogido, apartado del Dios eterno, seleccionado para uso exclusivo de él y dedicación a él. Entonces Israel no será contado de ninguna forma entre el resto de las naciones del mundo. De hecho, Jeremías 30:11 dice: porque yo estoy contigo, declara el Eterno, para salvarte.
Pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Es decir, aunque iba a destruir a otras naciones por las cuales fue esparcido Israel en un momento de su historia, Israel no se perdería entre las naciones, entre las generaciones para siempre, sino que el Eterno, por causa de sus pecados, los castigaría, más los retomaría nuevamente. Es el pueblo apartado para él. Con la muerte de Yeshua, su sacrificio, el derramar de su sangre, nosotros ahora tenemos libre entrada, libre acceso al Dios eterno y somos contados a través de Yeshua como Israel. Somos miembros de Israel, somos hijos del Dios eterno. Entonces nosotros también somos seleccionados, apartados, consagrados para el Dios eterno. La palabra santo tiene que ver con consagrado, apartado, dedicado al Dios eterno. Entonces nosotros también somos ese pueblo escogido del Dios eterno que no será contado entre las naciones del mundo, sino que cuando el Mesías venga a reinar sobre la tierra, sus escogidos y todas las naciones en el mundo serán repartidas entre las 70 naciones originales o principales. Y nosotros seremos aparte. Israel será aparte de todas estas naciones, porque somos el pueblo del Dios eterno. Luego de esto, Balac se enoja con Balaam porque no maldijo al pueblo y para eso lo había llamado. Balaam vuelve a decir que él hablaría lo que el Dios eterno le dijera, y entonces dice, bueno, vamos a ir a otro lugar, vamos a llevarte a otro lugar. Lo lleva Balac y este hombre pide nuevamente que se levanten otra vez altares, se hagan nuevamente sacrificios, porque entonces ahora sí los iba a maldecir. Y aquí el Eterno nos da la segunda profecía. Y dice, y levantó su voz diciendo, levántate Balac y escucha, hijo de Zippor, presta atención a mi testimonio. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que tome consejo. Él dice y hace, y su palabra permanece para siempre. Hace una comparación con el hombre donde lo que Dios dijo, eso hará. Te hago una pregunta. ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha hablado Dios para ti? ¿Cuál es el diseño que el Dios eterno te ha empezado a mostrar? Si lo has visto, el eterno Dios lo hará. Si lo has escuchado, el eterno Dios lo cumplirá. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro deber entonces ahora es caminar alineado y obediente a esa palabra, proclamándolo día tras día de que el eterno Dios tendrá cumplimiento de su voluntad para nuestras vidas. Sigue diciendo aquí que yo he sido traído para bendecir y no revocaré la bendición. Yo no veo iniquidad en Jacob, ni he observado maldad en Israel. El eterno su Dios está con él y la magnificencia de su rey está en él. Es interesante ver que anterior a esto el pueblo había pecado. En la parashá anterior el pueblo había pecado con las murmuraciones, venía de las murmuraciones y de las rebeldías que hubo en todos estos acontecimientos que estudiamos. Y aún así, el Eterno hablando a través de Balaam, dice que no ve iniquidad en Jacob, ni observa maldad en Israel. El Eterno Dios no nos avergonzará delante de los demás. Sí, Él nos corrige, nos disciplina, pero no para avergonzarnos delante de otros, sino para formarnos a nosotros mismos, para alinearnos a Él y no para avergonzarnos. Entonces lo vemos reflejado también en la profecía a través de Balaam. Dios lo sacó de Egipto con su poder y su grandeza, porque no hay augurio contra Jacob, ni adivinación contra Israel, para que a su tiempo se le diga a Jacob y a Israel lo que Dios ha hecho. Muchas veces hemos escuchado de que hay situaciones de brujerías, de hechizos, y ciertamente es influencia de las tinieblas, poder de las tinieblas, pero el eterno Dios es más poderoso. Y aquí Él nos da una promesa, nos establece y lo da como estatuto para Israel. ¿Tú eres Israel? Sí, para ti también. Lo voy a decir de nuevo, no hay augurio contra Jacob, ni adivinación contra Israel.
El eterno Dios te protegerá. Yo declaro que el poder de las tinieblas no tendrán efecto sobre ti. Todo hechizo, toda brujería, todo acto de ocultismo que hayan realizado contra ti es revocado, es cancelado en el nombre de Yeshua, y la bendición del eterno Dios te arropa. La cobertura y protección del Dios eterno se activa en ti todos los días de tu vida, todo el tiempo, en todo momento, y declaro ahora mismo que el reino del Dios eterno se manifiesta a través de ti, y declaro en el nombre poderoso de Yeshua que el poder del Dios eterno será reflejado en ti. He aquí un pueblo que se levanta como un león, que se yergue como un león, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Luego de esto Balac se enoja con Balaam diciendo que no lo bendiga, pero que tampoco lo maldiga. Y conviene con él llevarlo a otro lugar. Ven que te llevaré a otro monte. Y al darse cuenta Balaam que esto había parecido bien a los ojos del Eterno, que bendijera a Israel, no fue como en otras ocasiones a buscar augurio, sino que puso su rostro hacia el desierto. Entonces Balaam alzó sus ojos y al ver a Israel acampado tribu tras tribu, el Espíritu de Dios vino sobre él. Y alzó su voz diciendo: Balaam hijo de Beor ha dicho, el hombre cuyos ojos están abiertos ha hablado. El que ha escuchado las palabras de Dios ha dicho, el que tuvo una visión de Dios mientras estaba caído, pero que con sus ojos abiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Se extienden como los valles, como huertos junto al río, como el tabernáculo que el Eterno plantó, como cedro junto a las aguas. Un hombre surgirá de entre sus hijos y su descendencia entre las muchas aguas. Será más exaltado que el rey Agag y su reino será engrandecido. El Dios eterno con su poder y su grandeza los sacó de Egipto. Consumirá las naciones que los odian. Sus huesos quebrará y cortará sus lomos. Se agazapó y echó cual león, cual cachorro de león. ¿Quién lo levantará? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tu morada, oh Israel. En esta profecía, Balaam no es que vio las tiendas erigidas y todo el orden que había, aunque se sorprendió y con todo el orden que había en Israel por el campamento, cómo estaban organizados cada uno por sus tribus. Lo que Balaam vio fue la cobertura del Dios eterno. Las tiendas representan esa cobertura. Las tiendas están relacionadas al talit del Dios eterno y su cobertura sobre Israel. Entonces él pudo recibir por la inspiración del Espíritu de Dios cómo el eterno Dios protegía a Israel de cualquier amenaza externa que venía sobre ellos y la dimensión que estaba activada en Israel. De hecho dice la palabra que ni la ropa no se dañó, ni sus calzados se rompieron, ni la ropa se envejeció. O sea, nada de ellos se dañó durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto por causa de la dimensión del Dios eterno activada en ellos y su cobertura. Entonces él también profetiza y da anuncios sobre aquel que saldría de ellos, o el rey que saldría de ellos, que su esplendor sería mayor que cualquier otro rey. Entonces Balac se enoja grandemente contra él y le dice que lo había contratado para maldecirlo, pero nunca lo hizo. Entonces lo manda a irse a su tierra nuevamente, a devolverse. Balac nuevamente profetiza una última vez, anunciando ahora sí verdaderamente aquel que vendría después. En el verso 17 dice: lo he visto, pero no ahora. Lo contemplé, pero no estaba cerca. Resplandecerá la estrella de Jacob y surgirá un príncipe de Israel que destruirá al poderoso de Moab y someterá a todos los hijos de Seth. Aquí estaba profetizando de la venida del Mesías, esa estrella de Jacob que vendría y resplandecería sobre las naciones. Verdaderamente el Señor vino con un propósito, primeramente para dar libre entrada a las naciones al Dios eterno a través de su sangre,
Pero entonces Él vendrá nuevamente con toda su gloria y poderío para someter a las naciones con vara de hierro, y su reino será con esplendor mucho mayor que cualquier reino que se haya levantado sobre la tierra. Luego de esto, Balaam se va a su tierra, pero no sin antes convenir con Balac y darle el diseño que tendría efecto ahora sí sobre el pueblo de Israel. En el verso 25 dice que mientras Israel moraba en Sitín, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a presentar sacrificios a sus dioses, y su pueblo comió y se presentó ante sus dioses. Así se inició Israel en el culto a Baal Peor. Baal Peor, el culto a este ídolo, dice que era colocarse enfrente de este ídolo y defecar delante de él. Es decir, practicar esta clase de ritual fue abominación para el Dios eterno, y todo esto fue inducido por las mujeres de Madián, las madianitas. Y la palabra nos enseña que fue Balaam el que dio el consejo a Balac para influir a través de ellas a los hombres de Israel. Por eso al principio comentábamos que podíamos identificar tres estrategias usadas por las tinieblas en contra de Israel. La primera fue a través de una fuerza física, enfrentarse en guerra, solo que no la aplicaron debido a que pudieron conocer que Israel venció a estos dos gigantes. Entonces ellos no les iban a ganar a través de fuerza física. Contrataron a Balaam para entonces ejercer una fuerza espiritual, una influencia espiritual a través de maldiciones, de brujería, de ocultismo, pero el Dios eterno metió su mano para impedir todo esto y cambiar la maldición por la bendición. Y la otra estrategia fue influirlos o llevarlos a pasiones, a sus deseos, a las áreas sexuales también a través de las mujeres. Y lo leímos en Apocalipsis 2:14. Lo leemos nuevamente, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Ya después de que el eterno Dios los guardara de la maldición que pudo haber lanzado Balaam, Él conviene y le da estos consejos. Ahora era determinación de los hombres de Israel negarse y obedecer la palabra del Dios eterno, a contraer o a unirse a las mujeres de otros pueblos y no dejarse influenciar por ellas. El pueblo de Israel peca en esta prueba, en esta ocasión, y vino muerte sobre ellos. El eterno Dios envía por Moisés juzgar a estos hombres porque eran los principales del pueblo, los que estaban fallando con las mujeres de Madián. Si los principales del pueblo o los líderes que están para guiar a otros fallan, ¿cuál será el ejemplo para aquellos que van creciendo? Los líderes tienen mayor demanda en el sentido de la responsabilidad delante del Dios eterno, porque ya no son ellos, sino una generación que viene después, que debe ser formada, modelada, en la cual debe ser reproducida la cultura del reino para guardar y afirmar los principios establecidos por Dios durante las generaciones. Entonces el trabajo de los líderes es mucho mayor, porque son esa lumbrera para aquellos que vienen en el camino, para guiarlos al Dios eterno. Entonces esta fue la doctrina de Balaam: el error, comer lo sacrificado a los ídolos, la fornicación, las ganancias deshonestas, la influencia a través de las mujeres de Madián. Y tomando el error que Balaam tenía, esa doctrina de error, él era un hombre de error, que llevaba a otros a salirse del camino, llevó a Israel a desviarse del camino a través de la estrategia con las mujeres de Madián y el culto a Baal Peor. Como lo dice Números 31:16, he aquí estas fueron las causas de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles a Hashem en el asunto de Peor,
por lo que hubo plaga entre la congregación. Habiendo conocido el asunto de Baal, podemos ver que hay personas de error y personas en error. Las personas de error son las que llevan a otros a salirse del trazo, a desviarse de la línea del Dios eterno, de la voluntad del Dios eterno. Y las personas en error son las que han sido influenciadas, que no conocen, no pueden discernir y ver que se encuentran en un camino alejado de lo que Dios ha establecido. Por eso declaramos en el nombre de Yeshua que toda influencia de las tinieblas que pudo haberte llevado a salirte en áreas de tu vida, de la voluntad del Dios eterno, ahora mismo es cortada, es quebrantada. Declaramos en el nombre de Yeshua que toda maldición que haya sido lanzada sobre ti no prosperará, no llegará a ti, sino que la cobertura del Dios eterno, el talit del Dios eterno te arropa y te protege, porque no habrá augurio contra tu vida ni hechizo contra ti, sino que la bendición del eterno Dios te arropará y te guardará. Declaramos que hay vida sobre ti, que todo decreto de muerte es revocado y la vida y la abundancia del Dios eterno es activada en tu vida. Proclamamos que la revelación del Dios eterno viene sobre ti para traerte dirección, para traerte ubicación y proyectarte hacia el destino y hacia el propósito que el Dios eterno ha preparado para ti. Doy gracias al Dios eterno porque cada semana Él nos enseña cosas nuevas, nos da una revelación nueva para transcurrir esa semana, porque el eterno Dios, así como la senda del justo va en aumento, así el eterno Dios nos lleva en aumento, Shabbat tras Shabbat, semana a semana. Shabbat Shalom, bendiciones.